Lo que ustedes vieron fue que lo simple era hermoso y lo complejo se tenía que entender. No estoy esperando que entiendan con detalle la hemoglobina. Yo tardé mucho en entender la hemoglobina, pero lo complejo requiere de cierto trabajo. Esto me dice que hay algo en mi cerebro que favorece lo simple. Seguramente es algo antiguo, un origen biopsicológico, fisiológico. Nuestros sentidos, vista y oído, nos dan información sobre el mundo, pero hay demasiada información. Y lo que necesitamos hacer en nuestra mente es simplificarlo. Por ejemplo, en la puerta trasera del auditorio, si se abriera la puerta y si ustedes vieran un tigre ahí, por favor no volteen a ver, no hay tigre. Pero si hubiera un tigre entrando por esa puerta trasera, ustedes no van a ponerse a pensar, ¿qué hace un tigre en la Universidad de Guanajuato? O no se van a poner a pensar, ¿será cebra y tomé demasiado anoche? Tienen una décima de segundo para empezar a correr, porque la imagen del tigre se simplifica en tu mente y en el proceso representa peligro en tu mente. Ahora, los políticos lo saben muy bien. Estamos enfrentando en Estados Unidos el próximo año una campaña política para presidente. Los políticos saben muy bien qué hacer. Una campaña política no tiene nada de especial. Y es lo mismo en el caso de cualquier cosa que ustedes hagan también en su política. Un anuncio político es la mejor psicología, arte visual y poesía que el dinero pueda comprar, para convencernos de que la simplicidad de la postura del candidato, de cómo es el mundo, se empata con la simplicidad de nuestra mente y caemos redonditos siempre. No importa qué partido político sea, el mundo es complejo. Los políticos saben cómo simplificarlo y en realidad los científicos son iguales que todos. Si les enseñas una molécula simétrica, piensan que es una molécula más linda que una molécula como esta, que parece pasta cuajada de una sopa. O sea, parecen gusanos bailando entre sí. Todas estas son cosas complejas y sin embargo caemos. Bien, ya estuvo con mi idea de simplicidad. El mundo es complejo. Entonces, ¿dónde está la química? La química es la molécula simétrica, es la hemoglobina. Son ambas cosas, pero la mayoría de la química queda como en medio. Aquí tenemos un ejemplo de una molécula que es muy útil. Se llama Taxol o paclitaxel, que fue aislado de la corteza de un árbol que tardó 300 años en crecer, y de la corteza de ese árbol se aisló esta molécula que ustedes ven en dos representaciones, y pueden ver que queda entre hemoglobina y el cubano en cuanto a complejidad. Este es uno de los elementos más útiles de la quimioterapia para tumores.
al árbol al quitarle la corteza, y de la corteza del árbol podría solamente hacer 3 dosis del medicamento. Es decir, se tenía que hacer un medicamento sintético en el laboratorio, sin estallidos, haciendo una construcción lenta, creación lenta en un laboratorio. Y es caro, pero no es tan caro actualmente, o se tenía que hacer de un producto que se relacionara, que se hiciera biológicamente. Por ejemplo, actualmente en química se llama semisintético. ¿Qué significa esto? Que corteza, quitan las hojas, y las hojas hacen un químico que tiene la mitad de la complejidad del químico que ven aquí, y lo demás se termina en el laboratorio. Entonces, la química más o menos queda en medio de estas cosas en cuanto a complejidad. Vemos esto, y lo que les enseño son representaciones que son estructuras. Tienen una idea que se enfatiza con los modelos tridimensionales o bidimensionales. Tienen una sensación de que las cosas están conectadas entre sí y que hay cierta estructura. Con esto logran mucho los químicos, aunque en realidad los átomos se mueven un poco y están vibrando. Pero esta es una representación que es de utilidad para las personas que hacen el Taxol sintético. Si nos vamos a la potencia de 10, no les dije qué tan grandes son, pero ahora sí les voy a decir. La molécula de hemoglobina es de 50 por 10 a la menos 8. Estamos hablando de 100 millonésimas de un centímetro. Entonces las hemoglobinas, aunque tienen 9,000 átomos, en realidad son muy pequeñas. Hay millones, miles de millones, miles de millones en una gotita de sangre promedio de un cuerpo. Las moléculas son muy pequeñas. Pero si nos vamos a la potencia de 12 de llegamos a la escala de 10 a 100 metros. Y lo que tenemos es la escala de este edificio. Y en esa escala de estructuras, estamos en arquitectura, ya estás en la construcción de objetos macroscópicos que son 1 millón de veces más grandes que moléculas. Y a mí lo que me parece interesante y lo que quisiera compartir con ustedes es que las mismas consideraciones de si algo es simple o complejo están luchando entre sí, batallando entre sí en nuestro cerebro, están luchando por nuestra atención y que nosotros los llamemos hermosos o no. Aquí tenemos un ejemplo de arquitectura humana en el que lo simple domina. Este es el Taj Mahal, es de la arquitectura islámica en Agra, India, y podemos ver la simetría, que en realidad es el elemento que más nos gusta. No nos tienen que decir que este lugar es hermoso, es hermoso. Pero luego de ahí vas para acá. Esta no es una diapositiva muy buena, pero es la parte interior de la Catedral de Toledo en España, transparente, un altar a la izquierda y arriba
Hay un espacio superior con una decoración sumamente compleja y luego hay como una apertura hacia un domo donde hay una pintura como una escena de el cielo y alrededor de la entrada hay esculturas. El principio estético que gobierna esta arquitectura es del tipo barroco. Y si cualquier línea se puede poner curva, se va a poner curva. Hay pocas líneas rectas en esta imagen. Pero no tenemos que verlo con tanto detalle, porque en realidad el punto más alto de lo barroco, es decir, lo complicado coincidió con los tiempos del crecimiento de México. Aquí está la entrada a ese espacio. Es increíble la arquitectura. Solamente tenemos que ir a 100 kilómetros de aquí, al santuario de Atotonilco, y pareciera que este es como muy simétrico, pero si observan en detalle tanto el altar, y ven la imagen ahí, y también si retroceden un paso en el santuario, podrán ver la complejidad de las decoraciones en el techo. En realidad, con esto puedo decir algo sobre dónde encuentra uno la belleza. ¿Dónde encuentra uno la belleza en estas cosas? La belleza para las moléculas, y les aseguro que los químicos tienen sentimientos estéticos sobre las moléculas, así como también todos lo sentimos sobre la arquitectura a nuestro alrededor. La belleza reside no en cosas tan simétricas, o las cosas muy simétricas son muy aburridas. Una melodía que se repite una y otra vez durante 17 minutos sin cambiar será aburrida. Quiero que piensen en lo que hace Ravel en Valero para que sea interesante. La simetría por sí solo, como el de cubano, es muy aburrido muy rápidamente, y la asimetría total o el caos total tampoco es muy interesante. Pero si lo vemos, lo que hacen que las cosas sean interesantes es cuando el orden y el caos, cuando la simetría y la asimetría batallan entre sí de alguna manera en nuestra mente. Entonces pensamos, ¿por qué hicieron esto simétrico? Y luego pensamos, para que sea más interesante pusieron decoraciones de esta manera. No hay manera en que las decoraciones de las iglesias fueran a ser simétricas. Se hicieron asimétricas para que fueran interesantes para los seres humanos, pero la simetría también tiene su papel muy importante.